Buenas noches, amados hermanos, damos gracias a nuestro Dios de estar con ustedes una vez más. Este es el culto de la Iglesia Bautista Sion en Miami Springs. Siempre nos reunimos los domingos a las 11 de la mañana con la escuela dominical y el culto a las 12, y luego por la noche de nuevo a las 8. Tenemos un culto de oración y estudio de la Biblia los miércoles a las 8 de la noche online. Esta noche tenemos muchas cosas que contarles. Creo que la mayoría de ustedes que están oyendo y escuchando tal vez ya estuvieron en el culto de la mañana y gozaron de las maravillosísimas, extraordinarias bendiciones que tuvimos en el día de hoy. Eso hay que contarlo de todas maneras. Así que vamos a llegar ahí, pero primero vamos a tener la lectura de la palabra de Dios. Puse en el boletín 1 Timoteo 3, 14 al 16, donde está el famoso misterio de la piedad. Misterio de la piedad, que es el misterio de la Trinidad. Porque lo que dice 1 Timoteo 3, 14, dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y después, vamos a decir que ese es un tema, ¿no? El tema primero, el 14, sería las relaciones fraternales entre Pablo y Timoteo. El 15 sería una recomendación a la manera en que uno se mueve, se relaciona, Timoteo, como un pastor nuevo en la casa de Dios, y hace la salvedad, que es la iglesia del Dios viviente, y explica más, columna y baluarte de la verdad. Hasta ahí vamos a decir que es el tema teológico, y ahora va a explicar. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Este es un pasaje extraordinario que a través de los siglos ha llenado los estanquillos de libros y explicaciones. Lo voy a decir dos veces. Dios, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y es como si estuviese moviéndose por distintos planos. Dios, carne, cielo, tierra. Recuérdense de Filipenses capítulo 2, que habla de la encarnación del Verbo. Filipenses 2 dice: en vosotros pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cielo, tierra. La encarnación es un misterio, de eso vamos a hablar, ¿verdad? Pero volvemos a repetir el 16. Dios fue manifestado en carne. Isaías 7:14 decía un pasaje que posiblemente ni el mismo Isaías pudo entenderlo en el momento que el Espíritu se lo dio, cuando Isaías dice: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, porque él perdonará nuestros pecados. Es lo que dice Mateo, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Pero había muchos milagros ahí envueltos. La Virgen que concibiera, que Dios bajara, y toda esa incógnita, supongo que le habrá dado dolores de cabeza a los teólogos de la época de Isaías, como en estos tiempos los que no quieren entender la posibilidad que Dios tiene de estar en dos lugares al mismo tiempo, no van a entenderlo.
esta manera que Dios es omnipresente, que puede estar en el cielo, puede estar en la tierra, puede estar aquí con nosotros en Miami, puede estar en China, puede estar en Japón, puede estar en Sudamérica. Dios, la inmensidad de Dios y también la posibilidad de su omnipresencia es un misterio. Un misterio, bueno, la palabra Dios ya debe ser un misterio para cualquier ser humano. Así que Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es como un voy y vengo. Así que vamos a ver si podemos explicar algunas de estas cosas desde el punto de vista misionero. Estamos en medio de la vida misionera de la iglesia. En el mes de noviembre lo hemos dedicado siempre a las misiones, al trabajo evangelístico. Hemos llamado a los hermanos a que vean algo más allá de sus propias necesidades y ese es el propósito. Ese es el propósito de este mes, de hacer un llamado, un esfuerzo especial para llegar al corazón de cada uno de los miembros. Bueno, el pastor decía hoy en el mensaje que el evangelismo no es una cuestión de un mes. Es cierto, nosotros estamos de acuerdo con eso. Si usamos el mes del evangelismo desde hace muchos años, desde que estábamos en Cuba, era porque era un mes para hacer campañas de evangelismo, para hacer esfuerzos misioneros, porque Navidad pues se diluía dentro de las obras de teatro, de los mensajes navideños. Enero se diluía dentro de los planes, de las directivas, y así cada mes tenía sus propios énfasis, y por lo tanto le dimos a noviembre este mensaje evangelístico, y el mes anterior entonces había que prepararse para noviembre. El mes anterior entonces le dábamos el énfasis de la oración. También la oración es de todo el año, la oración es de toda la vida, pero estamos hablando de la vida de una iglesia, estamos hablando de las proyecciones de departamentos, estamos hablando de la proyección de las clases, de una serie de acciones. Entonces, octubre, casas culto, reuniones de oración, búsqueda especial del poder de Dios, para entrarle a noviembre ya en las acciones misioneras. Quizás el pasaje de Timoteo nos ilustra cómo Dios se manifestó a favor de los seres humanos. Y el cumplimiento de esto, 1 de Timoteo capítulo 3, el apóstol Pablo claramente está hablando de la venida de Jesucristo a la tierra. Pero ¿y qué pasaba en el mundo antes de que Cristo viniera? ¿Cómo vivieron aquellos hombres que dice allí la Escritura que lo vieron de lejos, lo saludaron, no sabían ni quién sería la persona en la cual cumpliría aquellas profecías, aquellos mandatos? Entonces quiero hablarle de cómo se encontró con el mandato de Dios un hombre extraordinario que todos los cristianos lo conocen, todo el que conoce la Biblia tiene que contar con los escritos de este hombre al cual se le llama el profeta evangélico. Y me estoy refiriendo al profeta Isaías. Isaías le tocó vivir en tiempos de la decadencia del pueblo de Israel, cuando no solamente habían perdido la visión de la santidad de Dios, sino también ellos habían perdido la santidad del pueblo, la santidad del templo, y muchas cosas habían pasado. Se había dividido la nación, que eran 12 tribus, ya nada más que quedaban 2, porque 10 tribus habían caído por el camino, por el pecado, por la división, por las cosas que habían ocurrido desde tiempos de Salomón, posteriores a Salomón. Y estamos ahora hablándoles de cómo el profeta Isaías recibe el llamado de Dios para ser instrumento de Dios en la historia. Nunca Isaías pudo ver, sí, porque los profetas adelantaban el futuro a veces,
pero todo era de acuerdo a lo que Dios les daba que hablaran. Dice que muchos de ellos hablaron, predicaron y no supieron de quién hablaban, porque ellos no podían ver el futuro. Eso de que el profeta lo que hace es predecir el futuro porque él lo ve. No, eso solamente las visiones esas eran de Dios a través del Espíritu Santo. Eso no es así. Los falsos profetas del mundo de hoy están llenos de gente que quieren predecir el futuro. Lo único que no está recogido en ningún libro, todos los errores que cometen y todas las veces que dicen que cosas van a pasar no han pasado, como la famosa ola que iba a arrasar Miami desde el año 74. Entonces, les invito a abrir sus Biblias en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 6, que es donde está su llamado, y vamos a leer allí. Primero nos va a dar una relación para que se ubiquen en la historia. Recuérdense que cuando Tiglat-Pileser, rey de Asiria, vino con la invasión, arrasándolo todo, y se llevó a las 10 tribus que se habían ubicado en Samaria, dirigidos por Jeroboam. Recuérdense que esta división ocurrió después del hijo de Salomón, Roboam. Salomón, hizo cosas tremendas, se volvió idólatra, y Dios le quitó el reino a su hijo, Roboam. Entonces Roboam no oyó los pedidos de la juventud, de la iglesia, de lo que era su reino, y entonces hubo una división. Y hubo 10 tribus, 10, que se fueron dirigidas por un tal Jeroboam, hijo de Nabat, que se conoce como que hizo pecar a Israel, dividió al pueblo. Entonces se asentaron en Samaria. Acuérdense que las provincias en aquella época eran Judea, Samaria y Galilea más al norte. Galilea de los gentiles, porque eran los caminos. Y Samaria, el centro. Entonces 10 tribus se ubicaron allí. Y resulta que después Jeroboam, que pudo haber sido un hombre utilizado por Dios, se volvió idólatra, separó a las 10 tribus de la adoración de Dios, no lo dejó ir más nunca a Jerusalén a adorar a donde estaba el tabernáculo. En fin, todo eso hizo que esas 10 tribus se alejaron mucho de la comunión con Dios, se volvieron enemigos de Judá, hubo guerras inclusive. Pero bueno, cuando vino la invasión de Tiglat-Pileser, rey de Asiria, desaparecieron las 10 tribus, no se sabe dónde fueron a caer, y quedaron 2 tribus fieles, que eran las tribus donde estaba Judá, fieles a David y a su descendencia. Cuando esa invasión llegó ante los muros de Jerusalén, tiene que recordarse ahí en Crónicas, cuando estaba el rey Ezequías allí, y entonces llegó el Rabsaces, empezó a hacer amenazas y todas estas cosas, que se entregaran. Ezequías abrió las cartas delante de Dios en el templo, oró, y estaba Isaías en esa época. Era la época de Isaías. Isaías le mandó decir al rey que no se preocupara, que el trabajo era de Dios, tranquilo, y Dios mandó un ángel, que el ángel niveló las cosas, desapareció el ejército de Asiria, que tuvo que regresar a su tierra. Inclusive ese líder que le gritaba a Ezequías, lo mataron sus propios hijos allá en su tierra. Así que todo eso se detuvo, para que vean la vida en el cual Isaías vive. Después de todo este tiempo hubo un rey llamado Usías, y Usías fue un buen rey, pero hizo cosas tremendas, maquinarias, agricultura, en fin, vivió 52 años, pero ya al final de su reinado se volvió un orgulloso, quiso hacer cosas que no le tocaban. De osado entró en el templo de Dios, tomó el lugar de los sacerdotes, prendió fuego como si él fuera un sacerdote, y allí la voz de Dios lo reprendió. Usías fue herido allí dentro del templo con lepra, y después murió leproso, y la nación, que no estaba preparada para la pérdida de un buen rey, quedó en bancarrota espiritual. No se sabía quién iba a ser el sucesor, no se sabía qué iba a pasar de la nación. Es esos tiempos donde caen los grandes líderes y no se sabe qué va a pasar.
y por donde quiera están los comentarios, la gente, hay una desorientación tremenda. Tienen que pensarse que la sociedad de hoy en día está mucho más organizada. Para si cae una persona, pues hay una organización que se mantiene, pero estamos hablando ahora, remóntense al tiempo de los reyes. Moría el rey y no había una estructura de gobierno que fuera capaz de enfrentar todos los puntos. Había mucho de sálvese el que pueda. Y ese fue el tiempo en que Dios llamó a Isaías. Y le voy a hacer la lectura de Isaías capítulo 6 y después se las voy a comentar. Isaías 6 dice: en el año que murió el rey Usías, así que ya saquen la cuenta que le está diciéndonos, la situación de inestabilidad emocional, social, política que había en el país era una situación de extrema necesidad. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Así que el rey había perdido la gloria, Israel había perdido la gloria del reino, todo estaba inestable, todo parecía hundirse, y ahora está este pregón de que el cielo está bien. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces él, Isaías, en medio de todo aquello, dice: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Parece que era una manera de hablar de su impureza, inmundo de labios. No hablaban con la palabra de Dios, hablaban con las ideas del mundo de aquel entonces. Aplíquenlo al tiempo de hoy, las cosas que uno dice que no le agradan a Dios. Y en esa inmundicia que él tiene, recuérdense que el profeta es un hombre que usa de manera especial sus labios para proclamar la verdad y la santidad de Dios. Ahora de pronto dice el 6: y voló hacia mí uno de los serafines, esos ángeles, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Ni siquiera el ángel podía tocarlo, pero no se iba a quemar. Pero él tenía unas tenazas que cogió el carbón. Ese carbón era solamente para Isaías. Y dice que venía directamente del altar de Dios, y tocando sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios. Él no estaba diciendo que él tenía inmundos, labios inmundos. Y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Así que lo que te preocupaba de la falta de santidad de tus labios, esto lo purificó. Viene del altar de Dios, viene directamente del trono. Ahora tu culpa es quitada y es limpio tu pecado. Aunque después vamos a llegar sobre eso, recuérdense, la gran tragedia humana es el pecado. El pecado es el que aleja al hombre de Dios, el pecado es el que sumerge al hombre en la tristeza, en la angustia. Las cárceles están llenas por el pecado, el mundo lucha y guerrea por el pecado se rompen los hogares, se rompen los matrimonios, vienen los suicidios, vienen los asesinatos. Es el pecado el que está destruyendo este mundo. Después que él siente esa acción del ángel, dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Vayan procesando ese pasaje y piensen en los puntos más importantes que todo esto tiene. ¿Qué pasa? Yo tengo aquí unas notas que saqué cuando escribí esto.
bajo el título ¿Quién irá por nosotros? Palabra de Dios, o sea, el sentir de Dios. Uzías había sido un extraordinario gobernante, pero que al final de su reinado el orgullo y la rebeldía contra Dios le hicieron morir leproso. En ese tiempo de duda, ansiedad, cuando el trono de Israel estaba vacío, no se sabía quién sería el nuevo rey. En el medio de toda esa inestabilidad, cuando hay un problema así, ¿qué pasa? Usted sabe lo que pasa. Que este conversa con el otro lo llama, oye, ¿te enteraste? Oye, ¿te enteraste esto, lo otro? En aquel tiempo no había redes sociales, si no, enseguida Facebook, lo que sea, hubiese estado hablando y diciendo y opinando quién pudiera ser el rey y esto y lo otro, los pecados que tenía, que no podía hacer, demás. Pero la gente habló, la gente criticó, la gente planeó, la gente se quejó, la gente lloró, pero Isaías no. Isaías hizo algo más práctico. Isaías fue, como decimos nosotros, a la mata. ¿Qué hizo Isaías? Dice que vio al Señor sentado sobre el trono. ¿Pero dónde lo vio? No lo vio en las cuatro esquinas del pueblo de Jerusalén. Isaías fue al templo. Isaías fue al templo. Hay templos que han quedado de monumentos, y ustedes los ven en las películas, siempre están abiertos, usted puede entrar y sentarse, siempre están vacíos. Son como un lugar para orar y la van a ir la gente, aunque crean o no crean en lo que hay adelante, pero es un lugar como si fuera un refugio para que usted pueda entrar allí y pedirle al Dios que usted tenga, aunque no sea el templo suyo, lo que sea, y la gente acude, y mucha gente se ve en las películas, en esto viviendo un templo. En todos los hospitales también hay una capilla. Si no ha visto nada, usted pregunta dónde está la capilla. En esta misma semana, que cuando fui a ver a Maida al hospital de Hialeah, aproveché la oportunidad y entré en la capilla que está atendida por alguna gente que tiene un poco de fe. Yo conozco a una de las que la atiende y demás. Busqué al administrador, no estaba ahí, ya fue cambiado, y aproveché para tener una oración allí. Lo ideal es que esa capilla pudiera funcionar, que los enfermos pudieran venir el día que está el capellán allí. Bueno, yo me identifiqué, oré, estuve allí intercediendo. Y Isaías fue a buscar respuestas de parte de Dios. Y estando él en el templo, ocurre esto que dice aquí. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono. Así que este trono era alto y sublime, era un trono majestuoso, y Isaías estaba recibiendo ya el mensaje. Isaías viene quizás preguntando, ¿y ahora qué va a pasar con el trono de Israel? Y de pronto se encuentra con el trono de Dios. Y es como si Dios le estuviera diciendo, el trono de ustedes está vacío, el trono de ustedes está roto, el trono de ustedes está manchado, pero el trono mío no. Mi trono es trono eterno, por siempre. Y entonces él ve el trono, ve las faldas de Dios, como todo esto que llenaba el templo. Y en el versículo 2, todo esto que él ve se le llama la gloria de Dios, los serafines volando, los que están cubriendo sus rostros con dos alas, tenían 6 alas, con 2 volaban, se cubrían los rostros, se cubrían los pies, porque estaban ante la santidad de Dios, no podían verla. Y el pregón de ellos era Santo, 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 como el himno nuestro. ¿Por qué? Porque esta 3 veces santo es santísimo. Es la santidad plena. Y la santidad plena solamente, nosotros somos santos porque somos escogidos, y santo quiere decir apartado. Pero cuando usted dice, a veces ese es fulano, o sea, ese es santo, santo. Santo, muy santo. Pero santo, santo, santo es solamente el Señor Santísimo. Y dice que los ángeles se estaban animando unos a otros, decían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías, que está preocupado por lo que está pasando en la tierra, está escuchando el mensaje de Dios. La tierra está llena de mi gloria, porque la gloria de Dios no es la gloria de los hombres. La gloria de los hombres se tambalea, se desbarata, los reinos pasan, los hombres mueren, vienen otros, pero el reino de Dios permanece estable. Mire hacia arriba y va a ver las nubes,
como dice la Escritura, son más altas que tú. En días bellos va a ver el cielo que se mantiene en su azul intenso, bellísimo, el sol brillando en su fuerza. Claro, cuando hay tormenta se pone todo feo, pero la tormenta puede pasar y verse de nuevo el sol brillando. Eso está fuera del alcance humano. El hombre se adapta al cielo, pero el cielo no se adapta al hombre. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, versículo 4. La casa se llenó de humo. Y en medio de aquella tremendísima demostración de la santidad de Dios, Isaías se da cuenta de su indignidad. Yo escribí por aquí, mientras más te acerques a Dios, más te darás cuenta de tu indignidad. Un gran aliento, el trono de Dios estaba firme, tendió su indignidad delante del Dios Santo cuando dijo: ay de mí, estoy muerto, porque soy una persona inmunda, de labios, de vida. Inmediatamente, después de este reconocimiento, ¿saben que no es tan fácil reconocer las indignidades de uno? La gente se pasa la vida reconociendo los errores de los demás. Pero yo soy una persona extraordinaria. Oiga, yo quisiera la gente ser como yo soy. La mayoría de la gente son así de equivocados, que se cree que son el ombligo del mundo, como dicen algunos. Pero Isaías, los que reconocen su indignidad, entonces buscan la dignidad de Dios. El que no reconoce su indignidad, pues entonces se queda indigno como es. Y nunca puede mejorar, nunca puede aspirar al perdón porque él mismo no lo solicita. No cree que necesita nada, y ahí es donde entonces le viene su pobreza espiritual. Cuando él reconoce su indignidad, es que entonces viene, versículo 6, voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido de las tenazas del altar. Yo puse aquí, el ángel vino del trono santo a darle la santidad a Isaías. Es lo que necesitaba, la santidad. Él era inmundo. Bueno, pues viene el ángel, comparte del altar de Dios, el trono santo, aquel carbón del trono, del fuego que estaba debajo del trono, significaba la santidad, y vino y le aplicó esa santidad a Isaías. Inmediatamente ya Isaías no fue más inmundo. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y es limpio tu pecado. Déjeme decir, queridos hermanos, que el que no, como ahorita que estuve leyendo sobre la Trinidad, el que no entiende el obrar de Dios en la historia no puede entender lo que Dios hace por medio del Evangelio. Dios es santo, perfecto, maravilloso, santo, santo, santo. Pero el Dios santo fue olvidado por los hombres. Y el hombre se separó desde Adán y Eva de Dios. Después Dios se acercó al hombre tomando forma humana, viniendo en la persona de Jesucristo. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. En Juan capítulo 1, versículo 14, dice que el verbo que hizo todas las cosas, aquel verbo que estaba con Dios, era Dios, todas las cosas por él fueron hechas. Estoy leyendo mentalmente Juan capítulo 1, dice que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué día fue eso? El día de la Navidad. Eso fue cuando Jesús nació en Belén de Judea, en cumplimiento de la profecía de que la Virgen concebiría, daría a Dios un hijo y sería admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así que esa santidad de Dios vino a la tierra en la persona de Cristo para redimir al hombre de sus pecados, y fue como el carbón encendido del altar de Dios que vino y tocó el mundo. Todo el mundo no fue salvo, pero ya estaba la santidad en el hombre, estaba al alcance humano. Y entonces cuando él muere en la cruz por el hombre pecador, ya el hombre tiene la posibilidad de que ese carbón santo de Dios, ese fuego del altar, ya ahora en el planeta Tierra, en la persona de Jesucristo, esté al alcance de la mano, vamos a decir de alguna manera,
del ser humano. Cuando el hombre acepta a Jesucristo como su Salvador y acepta ese sacrificio a su vida, es como que el carbón tocó su vida, fue limpio de su pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y se cumple esto que en Isaías era un tipo de parábola, se cumple verídicamente en la vida de cada cristiano que acepta a Cristo como el Salvador, como el que limpia mis pecados. Y la Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora bien, somos pecadores perdonados, no vamos a la condenación, pero todavía tenemos un problema, todavía tenemos este cuerpo que está lleno de pecado, que ha sido perdonado, pero todavía está con muchas limitaciones humanas. Tenemos una conciencia humana, tenemos un corazón humano, tenemos unas costumbres humanas, vivimos en un mundo de labios inmundos y eso se pega. Y hay una serie de errores de la personalidad y cosas que ya la humanidad tomó, que hace falta también quitarlas de ahí. Y entonces es por eso que el Espíritu Santo vino a la tierra después que Cristo se fue para fortalecer la iglesia. No dejaré huérfano, vendré a vosotros. Y es cuando él va a irse y le dice en Hechos capítulo 1, le dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. 10 días más tarde, cuando el Espíritu Santo viene, el día de Pentecostés, entonces la iglesia es inmersa en ese poder salvífico, extraordinario, poderoso de Dios, y entonces ellos reciben dentro, como si el carbón lo hubiera tocado, el Espíritu Santo entra dentro de la iglesia. A partir de ese momento nunca se va. Cuando usted pone a Jesucristo como su Salvador, el Espíritu Santo entra en su corazón y le sella. Dice Efesios 1:13. Cuando creíste, cuando oíste la palabra del Evangelio y creíste en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Quiere decir, sellado con las alas de nuestra herencia. Es como que te dio el Señor la prenda, tú eres de él y vas a estar con él. Pero mientras tanto el Espíritu Santo empieza a santificar tu vida. Es un proceso, no es algo inmediato. Si no, entonces las iglesias del Nuevo Testamento no eran salvas, porque estaban llenas todavía de imperfecciones. Y cuando uno mira el cristianismo y mira la propia vida de uno, se da cuenta de cómo cuando pasan los años uno va cambiando, va mejorando, va santificando su vida, como el Espíritu Santo nos va ayudando a esto. Así que esto tocó tus labios, fue quitada tu culpa quitada y limpió tu pecado, y después oí la voz del Señor. Estuvo entonces en capacidad de servir. Hay gente que cree que una persona cualquiera puede hacer la obra nada más que con predicar el Evangelio, pero necesita un cambio. Tú no puedes predicar de la luz si tú andas en tinieblas. Y hay personas que no creen, no se dan cuenta de esa situación. Tienes que primero cambiar. ¿Usted sabe dónde vemos eso? En el Salmo 51, cuando David pecó, recuérdense que David pecó, David reconoce su culpa. Y en el versículo 3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Primero había dicho: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Su pecado había sido un pecado sexual. Él había codiciado y había obtenido por su poder de rey a la esposa de uno de sus capitanes, de la gente que se jugaba la vida por él. Y aunque alguno piense que eso es una cosa muy normal y muy relativa, no era así. La fidelidad a los amigos, a la investidura de que Dios te da, y David falló a eso. Y entonces David lo comprende: contra ti solo he pecado, no contra la Uría solamente, sino contra ti he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Tienes que aprender, los que viven en el pecado, que no están pecando solamente contra su esposa, contra la familia, contra esto, con lo otro, contra el prójimo, y no están pecando contra Dios. He aquí, en maldad he sido formado y el pecado me concibió mi madre. Quizás, como decía Isaías, yo estoy en medio de labios inmundos. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Pero aquí viene la necesidad. David dice: purifícame con hisopo. El hisopo es hecho para limpiar por dentro el pomo. Es una cosa que se mete dentro del pomo para limpiar por dentro. Hisopo. Purifícame con hisopo, lávame por fuera y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, cambia mi vida,
se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro, no mires lo malo que soy, de mis pecados, olvídate de mi pecado pasado, olvídate de lo que hice. Crea en mí ahora, oh Dios, un corazón limpio, diferente. Renuévame, como dice el coro, renuévame, Señor Jesús. Renueva en un espíritu recto dentro de mí. Y viene esta llamada que es tan conocida del mundo cristiano. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Eso habla de ese renuevo, de esa renovación. Quizás en aquella época el Espíritu Santo, que tenía un ministerio intermitente, Dios ponía el Espíritu sobre Sansón, sobre David, sobre otros, y si dejaban de ser como Él quería que fueran, le quitaba el Espíritu. Él le dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, manténme en el servicio, que yo pueda recibir el gozo de la salvación, que yo tenga un espíritu noble. Entonces estaré en la capacidad de enseñar a los transgresores, porque ya no soy un transgresor, es alguien salido. Enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Cuando mira a Isaías tiene esto mismo, esta secuencia. Él reconoce su culpa, el Señor le toca los labios, esto quitó tu culpa, él limpió tu pecado, y entonces es que él está en capacidad de oír la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Por último, recuerden que Isaías, Dios no le dijo, ve, yo te voy a mandar. No, Dios lo único que dijo fue, ¿a quién enviaré? ¿Quién va a ir? Isaías sintió la voz de Dios y dijo, hey, aquí estoy yo, envíame a mí. A partir de ese momento Isaías se convierte en el tremendísimo hombre que fue el profeta evangélico. Su libro no puede ser quitado de la Biblia, nos quedaríamos sin las profecías del Mesías, nos quedaríamos vacíos. Y hoy Dios está llamando al ser humano, te está llamando a ti, me está llamando a mí. Vimos el llamado de Dios en los rostros de tantas personas que viven en otros lugares, tanto allá de los mares, pero aquí están llenos, hay mucha gente que está llena de droga, están desahuciados, usted los ve por ahí que paran en las esquinas su carro, te piden cash y no te piden comida, no te piden una hamburguesa, no te piden papitas, te piden cash para comprar droga. Vivimos en un país que ha casi liberado la droga y ahora es más difícil coger a los vendedores. Y estamos en un mundo muy raro donde está perdiéndose la sensibilidad humana. Así que hoy, como ayer Isaías, tenemos que ir al lugar donde Dios nos llama. Mientras más nos acerquemos a Dios, más comprenderemos nuestra indignidad. Si no le dices, heme aquí, ¿quién lo hará por ti? Habrá otro que le dice, heme aquí. Si tú te demoras, vas a perder la oportunidad de servir a Dios. Y se te va a ir la vida en la nada, de nada, en el carro, en el barco, en la casa, en la piscina, en el trabajo, en fin, en las cosas materiales. Y un día pasarás por la vida sin saber que pasaste y no dejarás una huella a favor del Evangelio de Cristo. Nadie dirá, me habló de Cristo. Nadie dirá, me enseñó el camino. Nadie dirá, cambió mi vida. Por eso te invito a tener una visión de la grandeza y la santidad de Dios como Isaías, una visión de tu pequeñez y de tu suciedad, una visión del poder del santificador que Dios tiene para ti, una visión del llamado que Dios nos está haciendo a todos y una decisión de ocupar el lugar que Dios quiere. Te invito, mi querido hermano, hermana, no importa si eres miembro de la iglesia, si llevas años en el Evangelio, no pienses, no, eso no es conmigo, sí es contigo. Es contigo porque quizás frente a tu casa hay alguien que se está muriendo, está yéndose al infierno y tú no le estás hablando de Cristo. Puedes conseguir tratados, puedes salir un momento de la casa y cuando lo veas, ¿qué tal fulano? Mira, te voy a regalar este tratadito cristiano. Y le estás dando la oportunidad de ser cristiano, le estás dando la oportunidad de cambiar su vida, de toda su familia, de todas sus generaciones. Tenemos que hacerlo así porque el Señor nos mandó a ser sal de la tierra y luz del mundo. Es tu tiempo, es mi tiempo, estoy tratando de gastarlo lo más posible dentro de este llamado que Dios me hizo hace 51 años y quiero que tú te des cuenta de que no importa cuán viejo o cuán joven seas,
lo cierto es que vas a tener que dar razón al Señor de tu alma, de tus dones y de las personas que están cerca de ti. Te necesitan, el mundo te necesita, Cristo te necesita. Que Dios le bendiga, mi querido hermano, mi querida hermana, persona que estás oyendo. Necesitas que el día que estés delante del juicio de Dios, alguien haya pagado tus pecados, tocado tu culpa y limpio tu pecado como nada más que Dios lo puede hacer. Oro por ti y que el Señor te bendiga. Te espero en el próximo culto de oración, el próximo miércoles. Y vamos a estar estudiando Efesios capítulo 5. Les invito, no se lo pierdan. Muy buena, tremenda lectura bíblica y un momento bueno para orar. Que Dios les bendiga. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, danos en este mes del evangelismo, danos pasión por las almas perdidas, ayúdanos a comprender que si nosotros no hacemos nada, alguien lo hará, pero no se perderán todos aquellos que están cerca de nosotros. Te pedimos que tú avives el fuego de tu espíritu en nuestros corazones, que la iglesia sea avivada con nuevas almas, con nuevas personas, con gente que busque tu reino, con personas que estén dispuestas a poner la mano en tu arado. Padre, ayúdanos, danos vida, danos salud, danos fuerza para servirte. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, los quiero, los amo, espero verlos el próximo miércoles y que Dios les ayude mucho.